Hola crochetines, bienvenidos a Manos de Crochet. En el video de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso short o pantalón corto a crochet. Y lo mejor de todo es que te enseñaré a hacerlo a tu medida. Vamos a comenzar con el tutorial. Para comenzar vamos a hacer el nudo deslizado. Estoy tejiendo con un hilo de grosor 3 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Ahora voy a hacer 184 cadenas, pero ya te voy a explicar de dónde salieron estas cadenas. Vas a tomar tu short favorito, el que mejor te quede, el que más te guste, y vamos a medir el contorno o el ancho de la cadera. A mí me dio 53 centímetros, por 2 serían 106, así que voy a tejer cadenas hasta tener 106 centímetros. Ya terminé de tejer mis 106 centímetros de cadera, esto me dio un total de 184 cadenas. Asegúrate de que el total de las cadenas de inicio sean múltiplos de 4. Si no sabes sacar el múltiplo de 4, puedes ir tejiendo de 4 en 4 cadenas, hasta que completes el ancho total de tu cadera. Ahora vamos a continuar tejiendo en círculo, por lo tanto vamos a asegurarnos de que nuestras cadenitas queden derechas. Ahora sí vamos a insertar el ganchillo en la primera cadenita que hicimos y vamos a hacer allí un punto deslizado. Iniciamos nuestra primera vuelta con 3 cadenas que equivalen al primer punto alto. Tomamos lazada y nos vamos a la siguiente cadenita donde vamos a realizar un punto alto. Y otro punto alto en la siguiente cadena. Ahora nos vamos a ir una cadenita más atrás y vamos a hacer allí un punto alto doble, así como lo hago yo en el video. Tomamos doble lazada, nos vamos a la cadenita que les indique, insertamos el ganchillo de atrás hacia adelante, tomamos una lazada y la sacamos por la argollita. Nuevamente tomamos lazada, sacamos dos y sacamos dos. Y ya tenemos nuestro primer gusanito o punto cruzado en relieve. Continuar, tomamos lazada, nos saltamos el siguiente punto de cadena y en los siguientes 3 puntos de cadena vamos a tejer 3 puntos altos. Ahora nos vamos a la cadena que nos saltamos y vamos a tejer allí otro gusanito. Hace poco les compartí un video enseñándoles a tejer este punto y una de ustedes me dijo que lo conocía como punto gusanito y me gustó, así que lo llamaré punto gusanito. Vamos a continuar repitiendo esta secuencia que hemos traído hasta aquí hasta completar la vuelta. Ya estoy por terminar esta vuelta, me falta hacer aquí el gusanito, entonces vamos a tomar doble lazada, nos vamos a la cadenita que nos saltamos y hacemos allí el puntico en relieve.
Y para cerrar esta vuelta buscamos las 3 cadenitas que hicimos para comenzar y en la tercera cadena hacemos un punto deslizado. Y ya tenemos la primera vuelta lista. Para comenzar con la siguiente vuelta vamos a hacer una cadena y allí mismo vamos a hacer un punto bajo. Sobre el siguiente punto alto hacemos otro punto bajo y vamos a hacer esta vuelta toda con puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior. Bueno, ya llega al final de esta vuelta de puntos bajos, voy a buscar el primer punto bajo que hice y voy a hacer allí un punto deslizado. Para comenzar la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenas que equivalen al primer punto alto y en los 2 siguientes puntos hacemos 2 puntos altos. Ahora nos vamos al punto bajo que está antes de los 3 puntos altos y vamos a tejer allí nuestro gusanito. Tomamos lazada nuevamente, nos saltamos un punto y en los siguientes 3 tejemos 3 puntos altos. Y repetimos hasta completar la vuelta número 3. Cuando terminemos de tejer la vuelta número 3, buscamos la tercera cadenita de las 3 con las que iniciamos y hacemos un punto deslizado. Y luego tejemos una vuelta de puntos bajos y vamos a repetir estas 2 vueltas. Para saber hasta dónde vamos a repetir estas vueltas, vamos a medir desde aquí donde comienza la curvita del short hasta arriba, dejando más o menos unos 3 o 4 dedos para la parte del fajón. En mi caso son 22 centímetros, así que voy a repetir estas 2 vueltas hasta completar mis 22 centímetros. Ya terminé de tejer los 22 centímetros que necesitaba. Vamos ahora a tejer la parte de la curva. Para ello vamos nuevamente a medir. Y aquí tengo 8 centímetros y medio, así que son 8 centímetros y medio para la parte delantera y 8 y medio para la parte posterior. Esto me da unos 17 centímetros. Entonces vamos a tejer unos 17 centímetros en cadenas. Ya tengo los 17 centímetros de cadena que necesito, entonces vamos a pegarlos en la parte trasera del short. ¿Cómo saber dónde los voy a pegar? Bueno, como yo inicié con 184 cadenas, la mitad serían 92. Voy a contar 92 puntos y allí en el punto 92 vamos a pegar las cadenas. Ya estoy en el punto número 92, entonces allí vamos a hacer un punto deslizado. Y miren, así debería quedar. Estas cadenitas son las que van a dividir las 2 piernas del short. Vamos a tejer primero una y luego la otra. Como la última vuelta que hicimos fue punto bajo, entonces ahora seguimos con la vuelta de los gusanitos. 3 cadenas y seguimos con 2 puntos altos.
Nos vamos al punto anterior y hacemos el gusanito. Y vamos a repetir exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. Nos saltamos el siguiente punto y en los 3 siguientes tejemos 3 puntos altos. Luego tejemos el gusanito en la cadena que nos saltamos. Tejemos por todas las cadenas y luego continuamos con el short hasta completar esta vuelta. Ya llegué al final de la vuelta y fíjense que aquí me sobran 2 puntos. Como debían ser múltiplos de 4 y no lo tuve en cuenta al hacer las cadenas, ahora vamos a eliminar estos 2 puntos. Para ello vamos a hacer un punto alto sin terminar y en el siguiente punto hacemos otro punto alto sin terminar y lo cerramos juntos. Ahora solo nos sobra un punto que lo vamos a eliminar en la siguiente vuelta. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en la tercera cadenita. Hacemos una cadena para comenzar la siguiente vuelta, que será de puntos bajos. Y tejemos un punto bajo sobre cada uno de los puntos hasta que lleguemos a los últimos 2 puntos donde vamos a cerrarlos juntos para eliminar el punto que nos está sobrando. Ya estoy al final de la vuelta, me faltan los últimos 2 puntos. Vamos a hacer lo siguiente: insertamos el ganchillo en el siguiente punto, sacamos el hilo y lo sostenemos. Nos vamos al siguiente punto y nuevamente sacamos el hilo. Nos quedan 3 argollitas en el ganchillo, vamos a tomar la lazada y a sacarlo por los 3. Y ahora sí cerramos esta vuelta con puntos deslizados. Ahora viene la vuelta con puntos de gusanito y vamos a repetir hasta que obtengamos el largo deseado. Una vuelta con gusanito y una vuelta de puntos bajos. Así es como debería verse hasta aquí. Como les dije, vamos a repetir hasta obtener el largo que deseen. Al completar el largo de tu short, asegúrate de que la última vuelta que tejas sea en punto bajo. Cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadenita y cortamos. Y ya tenemos la primera pierna lista. Ahora vamos a pasarnos a la otra pierna y vamos a tejerla exactamente igual como hicimos la primera. Una vez terminadas las 2 piernas, vamos a tejer la parte del fajón o la pretina del short. Para ello voy a usar un ganchillo un poco más pequeño. El que tenía era de 4 milímetros, ahora voy a usar uno de 3 milímetros. Insertamos el ganchillo y hacemos un nudo deslizado para sacar el hilo. Ahora voy a hacer 12 cadenas que va siendo el largo de mi pretina. Mi pretina va a ser de 6 centímetros. Tú puedes hacerla del largo que tú desees.
Ahora voy a hacer 2 cadenas más y me devuelvo en la tercera cadena con un punto alto. Sigo tejiendo un punto alto sobre cada punto de cadena. Ya tengo un punto alto sobre cada cadena, ahora vamos a pegarlas en el short. Contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto deslizado. Ahora me deslizo 3 puntos más para comenzar con la siguiente vuelta. Giramos el tejido y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto, pero tomando solo la cadenita de atrás. Ya terminé de tejer la segunda vuelta. Para comenzar con la tercera vuelta hacemos 2 cadenas y nos devolvemos con un punto alto, nuevamente tomando la cadenita de atrás. Las 2 cadenas que hago para iniciar no las cuento como un punto alto, por eso comienzo con un punto alto en el primer punto. He terminado ya la tercera vuelta, entonces vamos a contar 3 puntos de base y allí en el tercero hacemos un punto deslizado. Nos deslizamos otros 3 puntos para comenzar la siguiente vuelta. Y vamos a repetir esta secuencia hasta completar toda la vuelta de la pretina. Ya terminé de tejer la pretina toda la vuelta, vamos entonces a cerrar estas dos partes. Vamos a colocarlo derecho con derecho y vamos a cerrar con punto deslizado, así tal cual como lo ven en el video. También vamos a tomar la cadenita de atrás. Si para ti es más fácil coserlo con una agujita lanera, perfectamente lo puedes hacer con una agujita lanera.
Así es como debe verse del lado derecho. Vamos a terminar de cerrar esta parte y ya les muestro cómo queda. Bueno, aquí ya terminé de cerrar, vamos a hacer una cadenita y cortamos el hilo, ya yo lo corté aquí y miren cómo se ve. Ya solo queda esconder los hilos y listo. Y así es como se ve el short ya finalizado. Espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte, dar tu like y compartir el video. Te dejo mis redes sociales en la cajita de descripción para que me sigas por allá también. Nos vemos en un próximo video, besos.